El internet nos vio la cara. Nos prometieron que gastando miles en todos los productos de la rutina coreana de 10 pasos, nuestra piel con textura, acné, manchas, puntos negros, poros dilatados y cicatrices, se transformaría en una glass skin, de aspecto liso y radiante. Pero, a menos que tu piel esté sana o no tenga tantas imperfecciones, entonces sentirás el cambio. Pero si tu piel sufre de algún malestar, el cambio después de meses de uso constante es mínimo, simplemente porque tu piel necesita algo más especializado para sanar sus males de raíz. Y es que las coreanas ven el skincare diario como un mantenimiento, pero van al dermatólogo e invierten en tratamientos médicos para sanar cada malestar de la piel. Por ello, en el Cachismecito de hoy, vamos a hablar de tratamientos estéticos y tips populares en Corea que sí funcionan para las pieles con textura, así que tomen nota cachismositas y cachismositos. Por cierto, no tienen que ir a Corea para hacerse estos tratamientos, pues son tan populares que están disponibles en todos los países. Ahora sí, comencemos. Pero antes de empezar, vamos a mandar saluditos a esas personitas súper hermosas que siempre nos apoyan con 2 comentarios o más. Marta G, Omar Huaita, Familia Gatuna 1 y Yul Hyun. Y también saluditos a Saray Torres, Jessica Morera y Utena. Gracias infinitas por siempre apoyarnos. Los amamos muchísimo. Besitos para ustedes de Ali y Angie, sus gemelas favoritas del Cachismecito. 1. Tratamientos láser. Si hablamos de tratamientos efectivos que mejoran problemas específicos de la piel, los láseres son los grandes protagonistas en Corea y el resto del mundo. Existen un sinfín de láseres enfocados en diferentes áreas y obvio que un dermatólogo debe evaluarte primero, pues dependiendo del caso puede sugerirte los famosos combos, donde te hacen varios láseres diferentes en una sola sesión para tratar todas las necesidades de tu piel. Entre los más populares en Corea están el pico láser y el láser toning, para reducir manchas y pigmentación y mejorar la densidad de la piel. El láser Genesis ayuda a mejorar la textura, reducir poros y aliviar el acné. Y el láser fraccionado CO2, que elimina cicatrices del acné, reduce arrugas y mejora la calidad de la dermis. Y sí, algunos láseres duelen horrible aún con anestesia, pero los resultados lo valen. 2. Skin boosters o inyecciones. Otro tratamiento muy popular no solo en el K-Beauty son los skin boosters, o sea, pequeñas inyecciones que introducen distintas sustancias en la piel, desde productos que hidratan profundamente hasta bioestimuladores que regeneran y estimulan la producción de colágeno, por lo que son ideales para varias necesidades de la piel como rellenar cicatrices de acné, combatir arrugas, manchas y la flacidez. Pero su mayor pro es que a largo plazo rejuvenecen considerablemente la piel. Entre los más populares están Rejuran, Juvelook, Profilo, Sculptra y Radice, que a diferencia de los productos tópicos, estos actúan dentro de la piel, por lo que sus resultados son más notorios y duraderos. Eso sí, los resultados se ven de 3 a 4 semanas después de la sesión, pero los resultados pueden durar hasta 2 años. Por cierto, estos tratamientos también se utilizan en zonas como el cuello, escote, manos, espalda e incluso otras áreas del cuerpo, dependiendo de lo que se quiera mejorar y de la valoración del especialista. 3. Microneedling. Otro de los tratamientos más eficaces para el rejuvenecimiento cutáneo y lograr una glass skin es el microneedling, una técnica eficaz que consiste en usar microagujas que crean pequeñas microlesiones controladas en la piel. Estas perforaciones activan el proceso natural de reparación de la dermis ya que estimulan la producción de colágeno, ayudando a mejorar la textura, reduce los poros dilatados, las arrugas finas y, lo mejor, ayuda a rellenar de forma natural las cicatrices de acné profundas, de esas que parecen tipo hoyitos en la piel, para dar paso a una textura más uniforme. Y si de por sí, el microneedling ofrece buenos resultados, en Corea y muchos países es común combinarlo con diferentes activos para potenciar sus efectos como el ADN de salmón, el ácido hialurónico y la vitamina C. Eso sí, el número de sesiones que se necesitan depende de la condición de la piel a tratar. No obstante, los cambios son visibles desde la primera sesión. Y por si te lo estabas preguntando, las agujitas son diminutas, pero suficientes para que durante cada sesión te preguntes ¿por qué la belleza tiene que doler tanto? 4. Sueros intravenosos o IV drips. En Corea el cuidado de la piel no se queda solo en lo tópico, sino que se lleva a las venas.
Pues uno de los tratamientos más populares son los sueros intravenosos que llevan directo al torrente sanguíneo antioxidantes brutales como el glutatión, el ácido alfa-lipoico o megadosis de vitamina C, que combaten los radicales libres, el estrés oxidativo, desintoxican el cuerpo y demás beneficios para la salud. Pero si se volvieron populares en Corea es porque mejoran visiblemente la apariencia de la piel. Pero el más famoso de todos es el de glutatión, que frena la producción de melanina por lo que aclara el tono de la piel, y todos sabemos que en Corea tener la piel blanca es una obsesión. De hecho, estos sueros son conocidos como Cinderella Drip o IU Drip, pues se volvió viral el rumor de que IU blanqueó su tono de piel gracias a los sueros intravenosos de glutatión. Como sea, recuerda que este tipo de terapias intravenosas siempre deben ser aplicadas y supervisadas por médicos para garantizar que sea 100% seguro, así que si te lo haces no te vayas a meter a cualquier lado, busca una clínica dermatológica certificada. Ok. 5. Peelings corporales. ¿De qué sirve tener la cara perfecta si las demás partes de tu cuerpo no lo están? Pues en Corea el Glass Skin debe ser para todo el cuerpo, y su secreto para lograrlo son los peelings corporales. Este tratamiento consiste en aplicar ácidos de grado médico que exfolian profundamente la piel, eliminando células muertas y obligándola a mudar las capas dañadas para dar paso a una piel completamente nueva. Existen un sinfín de peelings para cada necesidad de la piel y dentro de los más populares están los peelings de ácido salicílico, glicólico o de algas marinas para tratar el acné en la espalda, escote o demás partes de tu cuerpo. También están los peelings de profundidad media para borrar cicatrices y la textura de piel de gallina en los brazos y piernas. Y obvio que no pueden faltar los peelings aclaradores, ya sean de ácido cógico o alfa-arbutina para blanquear la piel de todo el cuerpo o para aplicarlo en zonas específicas como las axilas, codos y rodillas. Por cierto, en los peelings dependiendo de la intensidad la descamación pasa desapercibida o mudas la piel como víbora. 6. Depilación láser. Para los coreanos tener vello facial o corporal es mal visto pues lo relacionan con descuido e incluso con falta de higiene. Lo curioso es que la depilación láser no es solo para eliminar el vello de forma permanente, sino que ayuda a mejorar la textura de la piel, sobre todo si sufres de puntos negros, comedones, vellos encarnados, foliculitis o piel de fresa en brazos, piernas, espalda u otras partes del cuerpo, ya que al no haber vello se elimina el sebo, los poros se contraen, la irritación desaparece y la piel manchada por fricción se aclara por completo dando paso a una piel lisa y sin textura. Es por eso que en Corea la depilación láser no es un lujo, es necesidad básica obligatoria tanto para mujeres como hombres. Dentro de los láseres más populares están el diodo y el alejandrita. Lo mejor de todo es que las máquinas modernas tienen sistemas de enfriamiento para que casi ni sientas el dolor. Claro que debes acudir a una clínica certificada con especialistas profesionales para que te expliquen bien cómo debes cuidar la piel antes y después del tratamiento para evitar efectos secundarios. 7. Protector solar. Este es, sin duda, el punto más importante de todos en la cultura del K-Beauty y que está comprobado dermatológicamente que usar protector solar correctamente mejora la calidad de la piel y se considera como el mejor producto antiedad por sí mismo. De nada sirve que gastes una fortuna en los mejores láseres, inyecciones o peelings si te vas a estar quemando con el sol. Por ley tienes que usar abundante protector solar aun si no vas a salir de casa. Y debes usarlo no solo en el rostro, sino en todo el cuerpo. Además, la regla de oro es reaplicarlo cada 2 o 3 horas, sin importar si el día está nublado o estás dentro de tu casa, ya que los rayos UVA y UVB siempre están y las luces artificiales de las lámparas, televisores, computadoras o celulares también manchan y dañan la barrera de la piel. Y si lo que te preocupa es andar la piel grasosa y con parches blancos, no te preocupes que en el K-Beauty existen muchos protectores solares que son hasta más ligeros que una crema hidratante y una vez se secan ni se sienten. Así que ya sabes, usa el protector solar todos los días y en todo el cuerpo sí o sí. Y después de conocer todos estos tratamientos y tips, queda claro que el secreto de las coreanas para una glass skin está en recurrir con profesionales e invertir en tratamientos especializados para tratar los problemas de la piel desde la raíz. Y ver el skincare diario solo como una forma de mantenimiento, no como la solución definitiva. Así que dejen de gastar su dinero en miles de productos y su tiempo en una rutina larguísima que no les dará resultado. Y ahora sí, cuéntenos ustedes, K-chismositas y K-chismositos, ¿cuál de todos estos tratamientos se atreverían a probar y cuál definitivamente no se haría ni aunque se los regalaran? Los estaremos leyendo en los comentarios. Si les gustó este K-chismosito, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Bye.